decana de la Facultad de Psicología de la PUCE, psicóloga clínica de carrera, una experimentada investigadora en los órdenes pues, de la psicología social, la psicología clínica, la psicología jurídica, y actualmente a cargo de esta unidad académica. Paulina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y muy bienvenida a este espacio. Buenos días con todos quienes nos acompañan a través de la sala de Zoom y también de Facebook Live. Quiero agradecer a la Dirección de Identidad y Misión por abrir estos espacios. Siempre es importante que tengamos espacios de reflexión, de análisis de estas situaciones que estamos viviendo y que definitivamente fueron azarosas, no estábamos preparados para ellas, pero la idea es que a partir de las reflexiones pues podamos prepararnos para lo que sigue. Permítanme compartir mi pantalla. Yo he denominado al tema el impacto de la incertidumbre en el psiquismo. Y obviamente para empezar es importante hablar de qué es la incertidumbre. ¿Qué entendemos por incertidumbre? Incertidumbre, como ustedes pueden ver, según el diccionario de la RAE, dice falta de certidumbre. Cuando vamos a certidumbre nos dice certeza. Y cuando vamos a certeza nos dice conocimiento seguro y claro de algo. Esto nos da el marco del momento que estamos viviendo. Es un momento donde no existe ninguna certeza de nada. No hay un conocimiento seguro. Todavía se ha empezado a hacer un conocimiento al punto que tenemos informaciones cruzadas en todos los campos, ¿no es cierto? En un inicio, cuando empezó la pandemia, la OPS, OMS nos decía no uso de mascarillas, ahora nos dicen uso de mascarillas. Algún momento uso de guantes, no uso de guantes. Túneles de desinfección, no túneles de desinfección. Y esto del ámbito de lo epidemiológico del virus, pues lo vemos en todos los campos, ¿no es cierto? Cambio de semáforo tal día, no tal día. Aunque no ha cambiado el semáforo, vemos cada vez más gente afuera. Entonces, todo esto nos genera un estado de no tener un conocimiento seguro, no tener un conocimiento claro de lo que está sucediendo. Ahora, la incertidumbre es parte de la vida del ser humano, ¿no es cierto? Está en todos, está en cada decisión que nosotros hacemos. Cada vez que tomamos una decisión surge la incertidumbre. Porque si estoy escogiendo una carrera, digo, ¿será esta o será mejor esta otra? ¿Cuál será mejor que yo pueda hacer? Entonces, incertidumbre. Si estoy decidiendo una maestría, ¿será que esta es la correcta? ¿Será que este es un buen momento para hacerlo? Claro, quienes desean realizar una maestría nos dicen, pero en este momento hay una baja de precios, entonces sí es el momento. Pero empiezan a surgir otro tipo de dudas, incertidumbre. Y así frente a cada situación que enfrentamos en la vida. La incertidumbre está evidente en ese temor al futuro, en ese miedo que tenemos de si va a salir bien la decisión que tomamos. Pero este temor al futuro no es malo, ¿no? Nos permite prepararnos. Cuando nosotros tenemos miedo a algo, nos empezamos a preparar lo mejor que podemos. Entonces, este temor es un motor que nos impulsa a nosotros a continuar, a ser creativos, a buscar respuestas, a estar lo mejor preparado que podríamos. Pero claro, este estado también podría volverse ansiedad y ahí es cuando estamos entrando en un campo de algo que puede ser malo para el ser humano y para todos quienes le rodean. Cuando estamos entrando a este campo de la patología, estas incertidumbres empiezan a volverse ideas recurrentes. Nos asaltan todo el tiempo, nos despertamos en la noche y viene la idea, estamos haciendo cualquier otra actividad y la idea se cruza. Y claro, todos lo primero que hacemos es decir, a ver, no voy a pensar en esto. La idea recurrente podría ser, me voy a enfermar, me voy a contagiar. Y claro, decimos, no, no voy a pensar en eso porque si pienso, tal vez se hace realidad. Pero pese a esta lucha consciente que el ser humano siempre la realiza, pues la idea vuelve, porque esa es la característica de esta idea. Cuando hablamos de ideas recurrentes, son esas ideas con las que nada sirve decir,
No voy a pensar en esto y voy a pensar en algo bonito. Cuando estas ideas empiezan a volverse cada vez más recurrentes en la vida del ser humano y pasa más tiempo pensando solo en esto que le preocupa, vemos estados de depresión y también vemos irritabilidad y violencia, que es una de las características de lo que estamos viendo actualmente también, que ha subido estos niveles de violencia. Porque si no podemos pelearnos con lo que causa esta idea, que en este caso es un virus, es un microorganismo, no tiene una cara, no lo conocemos, sí vemos imágenes, pero ¿y dónde está? ¿Con quién me peleo? Entonces, donde empieza a surgir este malestar es en los entornos más próximos. Y el problema es que estas cuestiones nos empiezan a impedir actuar en un comienzo, nos detienen hasta que llegan a paralizarnos. Y ahí es donde estamos en reales problemas. La incertidumbre se vuelve sufrimiento también, porque aceptar que estamos viviendo esto significa aceptar que somos vulnerables, que no podemos hacer todo, que tenemos un cuerpo que es finito, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que por más que nosotros quisiéramos que responda de una manera, a veces no lo hace. Tenemos que aceptar nuestra impotencia y tenemos que saber que no podemos controlar el futuro. Depende de nuestras decisiones, pero no podremos controlar ese futuro, ¿no es cierto? O sea, no podemos tener la certeza que la próxima semana voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Sí puedo controlar lo que estoy viviendo el día de hoy, pero no lo que va a pasar de aquí a 3 meses o lo que va a pasar de aquí a 6 meses o a un año. Ahora bien, el tema de la incertidumbre, siendo parte de la vida del ser humano, no siempre nos afecta por igual a todos. Y ahí vienen características personales de este ser humano que hace que pueda ser como más vulnerable a estas situaciones. Por ejemplo, las personas más cercanas al evento son personas que están muy cargadas emocionalmente. Estamos viendo en los profesionales que están allí atendiendo todos los días en los hospitales, empezamos a ver fatiga por compasión, empezamos a ver burnout, que obviamente da cuenta de lo cargados que están. El haber sido víctimas antes, ¿no? Si nosotros hemos vivido situaciones de enfermedad, de situaciones difíciles hace poco tiempo, pues claro que estamos como más propensos a una mayor afectación de esto. La poca capacidad de resiliencia, y la resiliencia no es una cuestión que yo diga, a ver, voy a empezar a ser resiliente. La resiliencia es esa capacidad que nos permite enfrentar los momentos difíciles y salir fortalecidos y no destruirnos en ese momento. Pero obviamente no depende de nosotros decir a partir de hoy me vuelvo resiliente. Está en relación a nuestra historia y a cómo nosotros hemos ido resolviendo las situaciones difíciles que aparecen. La baja tolerancia a la frustración. O sea, hay personas que en su vida no han aprendido a tolerar la frustración y cada vez que aparecía la frustración, los mecanismos que han utilizado son mecanismos inadecuados. Por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, las drogas, cualquier tipo de evasión, encerrarme en mi mundo, voy a ponerme audífonos y voy solo a escuchar esta música. Esos son caminos que no nos llevan a una aceptación de la frustración. Pero cuando estas características existen en el ser humano, frente a una situación como la que estamos viviendo, pues obviamente que tenemos dificultades allí. También cuando nos sentimos amenazados por alguna razón, podemos sentir amenaza a nuestra vida, a nuestra integridad física, a nuestra seguridad, a nuestra pertenencia, a los grupos, y eso nos vuelve que podamos ser como más cercanos a ser impactados con mayor fuerza por el tema de la incertidumbre. El proceso de crisis frente a la incertidumbre es lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Se da una declaratoria de pandemia, se busca soluciones, hay falta de éxito en las respuestas que se han dado, tanto a nivel de nuestro país como a nivel del mundo, ¿no? Hay aumento de la tensión y se buscan nuevas formas de solución. Pero cada cosa que se esté ensayando habrá que ver
si funciona, porque todavía se está ensayando. Eso en el campo de la medicina, eso en el campo de remedios, de vacuna, pero también en nuestras vidas, ¿no es cierto? Nos llegan tantos mensajes que nos dicen, a ver, si haces gárgaras con sal no te vas a enfermar, y resulta que la persona que hizo gárgaras y se enfermó, o toma vitamina D y esto te cuida, y claro, empezamos a llenarnos de todo lo que dice la información, las redes sociales, que no necesariamente es información certera, ¿no es cierto? No es investigado, simplemente son cosas que están circulando. Pero cuando nosotros estamos viviendo momentos de tensión como los actuales, las tomamos y decimos, esta es la solución y con esto no me va a pasar nada. Pero cada respuesta que damos y que resulte ineficiente, lo único que logra es ir aumentando la tensión. Y eso es lo que estamos viendo en los actuales momentos. La incertidumbre afecta al ser humano integralmente, en su estructura. Y en nuestro aparato psíquico, una de las formas de explicar el aparato psíquico es la que ustedes tienen en la pantalla, que estamos conformados por un superyo, que es nuestra conciencia moral, por un yo, que es el mediador entre este superyo y el ello, y es el que maneja el principio de realidad, y por un ello, que es el que maneja el principio de placer, está regido por principio de placer, y obviamente en el ello está toda esta búsqueda constante del placer. En el superior, en cambio, están estos límites, es decir, puedes hacer esto o no puedes hacer el otro. El yo es el mediador entre los dos. Y justamente cuando el ser humano está sometido a estados de crisis, a estados de tensión, a estados de incertidumbre, de desbordes emocionales, el que se afecta en mayor manera es el yo. El yo es razón y prudencia. Es el que mantiene en equilibrio los otros estratos de nuestra estructura. Y el yo es el que obviamente buscará que nosotros podamos cumplir aquello que nos genera placer, pero siempre dentro de los límites de lo que se puede o de lo que no se puede. Pero cuando este yo se empieza a debilitar por estados tan largos de crisis, vemos afectaciones a nivel cognitivo, como es el hecho de no poder resolver conflictos, que cada vez es más difícil tomar decisiones. A nivel psicológico podemos ver confusión, temor, mucho miedo, reducción de defensas, mucha vulnerabilidad de la gente. A nivel fisiológico empezamos a ver cambios de ritmo cardíaco, respiración, sudoración constante, no poder dormir, no poder comer, o empezar a comer en exceso o empezar a dormir en exceso. Las funciones que maneja el yo son funciones básicas como percepción, atención, concentración, memoria. Tenemos funciones defensivas, que son las que nos permiten solucionar conflictos y disminuir los estados de angustia. Y tenemos funciones integradoras, que frente a los cambios nos permita mantener una cohesión y nos permita cumplir con todo lo que se supone que es nuestra responsabilidad. Cuando el yo se afecta, empezamos a ver afectación de todo esto. De hecho, el día de ayer leía un estudio donde se está hablando que los niños han disminuido su capacidad de atención, de concentración y de memoria. Donde obviamente estamos hablando de un yo que se está afectando. Y no solo los niños, que es este primer estudio, todos. Por eso estamos agotados, porque de pronto hemos tenido que trasladar nuestros trabajos a la casa y nuestra casa no era un lugar de trabajo. Como me decía alguien el otro día, veo la misma pared todo el día. Entonces, claro que estamos agotados. Estar frente a una pantalla no es lo mismo que estar con el ser humano, con quien normalmente nosotros trabajábamos. Sí, la pantalla es del ser humano, pero no es igual esa presencia humana que la pantalla que tenemos actualmente. Y entonces empezamos a ver que hay afectación de todo esto que estamos viendo aquí. Disminución de la capacidad de solucionar conflictos, disminución de la capacidad de enfrentar angustia, nuestra atención, nuestra concentración, nuestra memoria se empiezan a afectar y no estamos preparados para el cambio. Los efectos más claros del debilitamiento yoico tenemos en la falta de adaptación a la realidad,
Bajo control de impulsos, y aquí está otra vez en el bajo control de impulsos, están los desbordes de violencia, de ira, de gritos, de empezar a relacionarnos con nosotros de una manera que antes no lo hacíamos. Otra forma de debilitamiento es la poca regulación de la ansiedad. O sea, ya no toleramos la ansiedad, estamos frustrados y la frustración nos lleva otra vez a la ira. Y cuando no podemos controlar la ira, vamos a la culpa, porque hice daño, porque grité, porque pasó esto, porque pasó el otro. Otra afectación es la disminución de la creatividad, la capacidad de espera y de proyectarnos hacia el futuro, y la dificultad para resolver conflictos. Esto nos lleva obviamente a entender que las personas que se podrían encontrar más afectadas están viviendo estados de desequilibrio, que tienen cambios en todo, en las relaciones laborales, en las relaciones familiares, en todos los funcionamientos sociales que teníamos, desorganización de hábitos, haber perdido esos ritmos diarios que debemos intentar mantenerlos, ¿no es cierto? A ver, los días de trabajo de lunes a viernes, me levanto a 1 hora, estoy lista para iniciar mis actividades a esta hora, dejo de hacerlo al mediodía para poder almorzar. Es importante mantener nuestros hábitos, nuestros ritmos. En una crisis hay 3 posibilidades de lo que podemos nosotros intentar hacer. La crisis es cambio. Y entonces puede ser el cambio para mejorar, el cambio para empeorar, o también podríamos intentar volver al estado anterior, a enero de este año, a febrero. Pero volver al estado anterior es imposible. Ni siquiera podemos volver a hace 10 minutos o hace 1 hora, peor a estados anteriores. El estado anterior, no solo en una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, en todas las situaciones de la vida, pues es imposible que volvamos al estado anterior. Entonces nos quedan solo 2 caminos, el cambio para mejorar y el cambio para empeorar. ¿Por cuál de estos caminos el ser humano va a poder dirigirse? Depende de cada ser humano y depende de cómo vaya a enfrentar las situaciones que están allí. Esto tiene mucho que ver con la historia de cada uno, pero también tiene que ver con lo que empecemos a hacer a partir de este momento. Yo les decía que el tema de la incertidumbre es un tema que se ha trabajado desde la psicología y, por ejemplo, tenemos esta autora, Janine Puyet, es una psicoanalista argentina que en el 2001 ya conceptualiza y de hecho tiene todo un texto que trabaja el principio de la incertidumbre. Y Janine Puyet, luego de años de trabajo con sus pacientes, nos dice que la forma en la que el ser humano enfrenta la incertidumbre es sintiéndose parte de colectivos. Lo social protege de lo impredecible. Y ahí está la familia, están nuestros grupos más cercanos, nuestro grupo de trabajo. Es importante seguir sintiéndonos parte de colectivos. Y aunque tengamos este tema de la distancia social, el Zoom, la telemática, nos permite todavía estar presentes en la vida de la gente, solo que por otros medios. Una de las cosas que nos dice Janine Puyet, que ayuda mucho frente al tema de lo que genera la incertidumbre, son los recuerdos. Esa familia que puede sentarse y decir, ¿se acuerdan cuando pasó tal cosa, otros momentos difíciles? A ver, logramos enfrentarlo así, hicimos esto otro. ¿Qué de eso sí puede traspolarse a ahora? ¿Qué podemos sacar de aquí y decir, a ver, esta enseñanza nos permite ahora enfrentar de mejor manera esta situación? Definitivamente la incertidumbre está allí, pero hay que empezar a cambiar también nuestras imágenes de esto, ¿no es cierto? La incertidumbre, la crisis es oportunidad, oportunidad de cambio para mejorar, para crecer, para desarrollarnos, para fortalecernos. También hay que reconocer que sí existe temor, porque si no sabemos nada de este virus, como les decía, cada día cambia la información.
Si no sabemos nada, pues hay que aceptar que tenemos miedo y hay que aprender a lidiar con el miedo. Una de las formas de lidiar con el miedo es información, pero no pasarnos las 24 horas del día buscando a ver qué nueva información surgió, qué pasó, cuántas personas fallecieron el día de ayer y cuántas el día de hoy, porque eso lo único que va a hacer es alimentar el miedo, no mejorar esta situación. Pero cuando nos manejemos con momentos de poder hacerlo, o sea, solo, yo qué sé, una sola vez al día vamos a ver noticias o vamos a revisar la información que está en internet y vamos a poderla compartir entre todos, vamos a encontrar formas de lidiar con el miedo. También este miedo a veces está conforme se va a cambiar ya de semáforo, en las familias empieza a surgir el tema de, a ver, ¿y el que sale y si nos contagia? ¿Qué va a pasar con eso? Y tenemos que empezar a hablar del tema, porque si nos callamos no solucionamos nada. La única forma de prepararnos es hablar del tema para aprender a lidiar con este miedo. A ver, vamos a hacer esta zona segura fuera de nuestra casa y todo el que sale se desviste allí y entra únicamente con zapatos que ya sean de la casa, yo qué sé, las cosas que hemos leído. También tenemos que ser precavidos, ¿no es cierto? O sea, no tenemos que exponernos, tenemos que hacer caso a las recomendaciones que existen, que distancia social, que uso de la mascarilla. También hay que hacer este tipo de cosas. Hay que empezar a responder como familia desde las decisiones que como grupo podamos tener. Tenemos que ser creativos. ¿Podría la familia vivir situaciones de que todos estén ocupados en un día y que nadie puede preparar los alimentos? Bueno, ¿cómo vamos a responder frente a esto? Hay que volver la mirada a los apoyos sociales. Esto es muy importante. Recuerden lo que nos decía Janine Puget, el grupo, lo social, nos ayuda frente a la incertidumbre. Entonces hay que recuperar estos apoyos sociales, que son nuestra primera fuente de apoyo. Cuando la afectación emocional es mayor, hay que hablarlo. Y para esto tenemos los espacios de psicoterapia y tenemos también los espacios de compartir con nuestros grupos. Grupos de trabajo, cuando decimos, a ver, y es el momento de volver, empieza el tema de cómo vamos a volver y cómo nos vamos a organizar. Entonces hay que empezar a hablarlo. Y definitivamente, recuerden que el miedo a la incertidumbre bloquea las oportunidades. Aprovechemos este miedo para prepararnos de la mejor manera. La incertidumbre es oportunidad y tenemos que aprovechar esta oportunidad. No podemos cambiar lo que estamos viviendo. Esta es la realidad que tenemos y en ella tenemos que aprender nosotros a responder y sobre todo prepararnos para lo que sigue. Esta es la presentación que yo tenía preparada. No sé si me excedí un poquito en tiempos, porque entiendo que la idea es el conversatorio. Ciertamente, Pauli, muchísimas gracias por la presentación.